¿Qué aprendimos en el programa anterior? En el programa anterior hemos leído y analizado información respecto a la educación en el Bicentenario. Ahora, profesor Gabriel, ¿cuál es el título de este programa? Este programa se titula Analizamos fuentes diversas sobre el legado cultural del Perú antiguo. Debemos tener presente que este programa es uno de los dos que tiene por finalidad el desarrollo de la competencia, construye interpretaciones históricas. Profesor, ¿qué es una interpretación histórica? Debemos entender que es el conjunto de capacidades que nos permite asumir y sustentar una posición crítica sobre hechos y procesos históricos del pasado, a través de los cuales podremos comprender el presente y sus desafíos, para lo cual empleamos fuentes confiables. Comprendemos los cambios ocurridos en la historia, las múltiples causas que originan estos hechos, así como las diversas consecuencias. ¿Para qué nos sirve una interpretación histórica? En nuestra vida como ciudadanas y ciudadanos, siempre nos preguntaremos, ¿esto fue siempre así? ¿Desde cuándo ocurre esto o lo otro? ¿Qué originó esta situación? A veces algunas personas encuentran respuestas a estas preguntas en así lo escuché, eso es lo que dicen, o lo dijo la televisión, la radio o la internet. Les pregunto, ¿este tipo de respuestas nos ayudarán a tomar decisiones adecuadas frente a los problemas que enfrentamos? No, profesor. Entonces, para ello, es necesario tener la capacidad de construir nuestras explicaciones históricas, pero basadas en fuentes confiables. Ello nos permitirá entender nuestro presente y tomar las decisiones de manera adecuada. Para que no nos hagan el cuento. Sí, lo entiendo, profesor. ¿Cómo podemos desarrollar esta competencia? Lo primero es desarrollar nuestra capacidad de analizar fuentes históricas. ¿Ese es el propósito de este programa, profesor? Así es, Pedro. ¿Y cómo lograremos nuestro propósito? Para lograr nuestro propósito, haremos lo siguiente. Analizaremos las fuentes históricas para conocer y comprender el desarrollo de la sociedad de Caral. Complementaremos las fuentes analizadas entre sí. Identificaremos el legado cultural de la sociedad de Caral. Por lo que escucho, profesor, este programa nos ayudará a conocer el pasado y saber qué significa el legado histórico. ¡Exacto! Y además de ver de qué manera podemos seguir conociendo más de nuestro pasado. Manos a la obra. Ahora analizaremos fuentes históricas para conocer y comprender el desarrollo de la sociedad de Caral. ¿Qué es una fuente histórica? Las fuentes históricas son aquellos documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar a lo largo del tiempo y que el ser humano ha sido capaz de transcribir de forma escrita u oral. En cambio, las fuentes primarias forman parte del patrimonio histórico de la nación, y si bien podemos acceder a ellos a través de museos o sitios arqueológicos, esto está normado por el Ministerio de Cultura. ¿Conocen alguna fuente primaria de la que estamos hablando? Sí, profesor. En Ayacucho son muy conocidas las cuevas de Piquimachay. Mi tía me contó que fue descubierta por un arqueólogo extranjero, no recuerdo su nombre, y que encontraron huesos de un oso perezoso gigante. Cuando uno observa las cuevas de lejos, parece un ojo abierto. ¡Ah, su Pedro! Eso es muy antiguo. Nosotros en San Martín tenemos la ciudadela del Gran Pajatén, a donde el año pasado, antes que empiece la emergencia sanitaria, fuimos de paseo con la familia. Es espectacular. Genial. Entonces, a partir de lo que escucharon, ¿qué información podemos obtener de lo que ocurría en el pasado? Profesor, el sitio arqueológico de Piquimachay también se le conoce como Cueva de las Pulgas, que sirvió de refugio de los pobladores primitivos que tienen una antigüedad de más de 20.000 años. Compañeros, cuando fui de visita a la ciudadela del Gran Pajatén, me quedé impresionada por sus estructuras circulares de piedra sobre una colina. Además, vi que tenía numerosas escaleras y terrazas, decorados con imágenes de aves y formas geométricas humanas.
Vamos a aprovechar sus experiencias y las que probablemente tengan los estudiantes de primero y segundo para analizar fuentes relacionadas a nuestro pasado. ¿También analizaremos fuentes primarias? Eso no puede ser posible, Fátima. Estamos en radio, pero ¿qué fuentes vamos a analizar, profesor? Buena pregunta. Vamos a analizar fuentes secundarias. ¿Recuerdan qué son? Sí, profesor. Son accesibles a través de libros escritos por historiadores. Bien, para conocer más sobre Caral, utilizaremos un extracto de un libro escrito por la arqueóloga Ruth Shady. Profesor, disculpe, otra pregunta. ¿De dónde sacó información Ruth Shady para escribir este libro? A través de un proyecto de investigación realizado a partir del año de 1994, ese descubrimiento cambió la historia, convirtiéndose Caral en la primera cultura preinca, desplazando la cultura chavín, que hasta ese momento era considerada la cultura madre de las preincas. ¿Por qué son valiosas las fuentes secundarias? ¿De qué manera el interés de la investigación por Caral contribuye a que tengamos información que nos permita conocer la sociedad Caral? Profesor, seguro que a ella le gusta mucho la historia de Caral. ¡Exacto! La valoración, el aprecio que tiene la historiadora sobre Caral hace posible que tengamos más información, pero ¿qué pasaría si su interés más bien fuera cuestionar el desarrollo de Caral? ¿Esas fuentes históricas serían útiles? No, profesor, porque los autores no estarían valorando esa cultura. Es como si dijeran que el Gran Pajatén no es importante. Bien, entonces luego de entender la importancia de las fuentes secundarias y cómo éstas comunican los valores e intereses de quienes los escriben, ahora escucharemos lo que Ruth Shady encontró de la sociedad Caral. Caral. No he escuchado sobre ello, profesor. Entonces vamos a conocerla. Para ello, utilizaremos un extracto de un libro escrito por la arqueóloga Ruth Shady. Escuchen con atención la fuente 1. La ciudad sagrada de Caral, la más antigua de América, construida en adobe por la sociedad que se desarrolló en el Valle de Supe, al norte del departamento de Lima, entre los años 3000 y 1900 a.C. Su arquitectura la constituyen edificios piramidales de variado tamaño, hechos con piedra y madera de árboles caídos. ¿Qué nos dice la fuente? Que Caral es la civilización más antigua de América y que construyeron edificios piramidales de diferentes tamaños. ¿Cómo te la imaginas? Una ciudad grande de adobe. Estudiantes de primero, segundo, Fátima y Pedro, escuchen atentamente las lecturas de esta fuente. Tomen apuntes y conversen sobre ello con la persona que los acompaña. Sigamos con la fuente 2. La economía de Caral era mixta. Los pobladores del litoral pescaron y recolectaron diversas especies marinas, principalmente achoveta, choros y machas. Los agricultores del valle produjeron algodón, mates y alimentos como el frijol, el camote, el zapallo, la calabaza y el ají, pero realizaron intercambios comerciales con otras sociedades como las playas del Ecuador o las cuencas de la sierra y la selva andina. ¿Qué nos dice la fuente? Profesor, que para satisfacer sus necesidades llevaron a cabo varias actividades como la pesca, la agricultura e intercambios con otros lugares lejanos. Llegaron hasta Ecuador, la sierra y la selva. ¡Eso es sorprendente! Estudiantes de primero, segundo, Fátima y Pedro, escuchen atentamente las lecturas de esta fuente. Tomen apuntes y conversen sobre ello con la persona que los acompaña. Sigamos con la fuente 3. La religión fue el principal factor de cohesión social en la cultura Caral y fue lo que mantuvo unidos a los habitantes del Valle de Supe. Los dirigentes de esta civilización se presentaban como los intermediarios entre el pueblo, los dioses y los ancestros. La administración de Caral estaba en manos de una élite con conocimientos religiosos y astronómicos,
Esto último les servía para elaborar los calendarios agrícolas y así indicar los mejores momentos para plantar y cosechar. ¿Qué nos dice la fuente? Profesor, así como a nosotros nos unen nuestros ideales y creencias, ellos también tenían sus creencias que los mantenían unidos. Además, sus gobernantes tenían conocimientos para elaborar calendarios que les indicaban los momentos para plantar y cosechar. Entonces, no era un pueblo que vivía en las cavernas, era un pueblo muy desarrollado. Estudiantes de primero, segundo, Fátima y Pedro, escuchen atentamente las lecturas de esta fuente, tomen apuntes y conversen sobre ello con la persona que los acompaña. Sigamos con la fuente 4. Sobre sus conocimientos científicos y su aplicación tecnológica, usaron la aritmética y geometría en el diseño y construcción de grandes edificaciones y en la construcción de canales de riego. Realizaron estudios astronómicos y elaboraron calendarios para ejecutar las diversas actividades sociales. Inventaron un sistema codificado para el registro de la información, Quipu. Experimentaron con las especies vegetales para lograr mayor calidad y productividad en los cultivos. Caral aprovechó la fuerza del viento, conocido ahora como principio de Venturi, canalizándolo a través de conductos subterráneos para tener temperaturas en fogones muy altos para incinerar sus ofrendas. Su desarrollo científico y tecnológico se evidenció en la creación de nuevas técnicas agrícolas, como la construcción de canales de irrigación. ¿Qué nos dice la fuente? Que utilizaron la fuerza del viento, canalizándolo a través de conductos subterráneos para tener temperaturas en fogones muy altos. Que usaron conocimientos de aritmética y geometría para construir sus ciudades. Inventaron un sistema de registro, algo que hacemos nosotros cuando escribimos en nuestros cuadernos, por ejemplo, y construyeron canales de irrigación. Fátima, ¿cómo imaginas que fueron esos conductos subterráneos? Unas zanjas grandes debajo de la tierra. También nos dice cómo elaboraban los calendarios agrícolas para poder sembrar y cosechar. Es importante reflexionar sobre lo que escuchamos. Sigamos. Sobre su organización social. La población se dividía en clases sociales, cada una de las cuales cumplían determinadas funciones y estaban organizadas de manera jerárquica. Unos grupos se encargaban de la planificación y la toma de decisiones, gobernantes y sacerdotes, y otros de las tareas manuales, como la pesca, la construcción, la agricultura, entre otros. En medicina, se ha encontrado bastante evidencia que prueba el uso de plantas medicinales en los asentamientos de esta cultura. Buena parte de esas plantas han sido halladas en contextos relacionados con los enterramientos. A partir de la lectura, ¿qué podrían decirme sobre Caral? Que era una sociedad organizada. Unos planificaban, decidían, otros se dedicaban a la pesca, la agricultura. Utilizaban las plantas medicinales para aliviar algunas enfermedades. Profesor, los habitantes de Caral tenían un conocimiento muy avanzado en la tecnología. Qué interesante la información que nos brinda la arqueóloga Ruth Shady. Muy bien, Fátima y Pedro. Como ven, también podemos utilizar una fuente escrita para conocer y comprender el legado de la sociedad Caral que se desarrolló en el Valle de Supe, al norte del departamento de Lima, entre los años 3000 y 1900 a.C. Claro, profesor, los libros son fuentes de información valiosas, y el libro de Caral es además una fuente secundaria. Cierto, Pedro. ¿Y por qué es una fuente secundaria? Porque no fue elaborada por una persona de Caral, sino mucho después, por la arqueóloga Ruth Shady. Muy bien, Fátima. Y eso me permite aclarar lo siguiente. Las sociedades del Perú antiguo carecen de escritura conocida. Por ello, las fuentes históricas escritas han sido elaboradas por arqueólogos e historiadores que han estudiado evidencias como la cerámica, sus construcciones, para deducir algunos elementos relativos a la vida cotidiana, a las costumbres o a la vestimenta. Luego de escuchar y analizar las fuentes,
¿Qué ideas tenemos acerca del desarrollo cultural, social, político, económico, científico-tecnológico u otro acerca de la sociedad de Caral? Los invito a reflexionar sobre ello y conversar con la persona que los acompaña sobre lo descubierto. ¿Qué haremos ahora? Ahora, complementaremos las fuentes analizadas entre sí. ¿Cómo realizaremos ello? Elaboramos un cuadro. En cada fila, señalaremos la cantidad de fuentes analizadas y tendremos columnas para las características sociales, políticas, económicas, científicas, tecnológicas y una fila por cada fuente analizada. ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora mismo lo haré. Estudiantes de primero, segundo, Fátima y Pedro, lean, analicen sus apuntes, ordénenlos de acuerdo con la indicación dada y conversen sobre ello con la persona que los acompaña. Profesor, ¿puedo compartirlo? Por supuesto. En la primera fuente se señala que está construida en adobe por la sociedad que se desarrolló en el Valle de Supe, al norte del departamento de Lima, entre los años 3000 y 1900 a.C. Profesor, yo también tengo mis apuntes. Adelante, Pedro. De acuerdo a las fuentes 2, 3 y 4, esta sociedad era desarrollada. Realizaban diversas actividades para satisfacer sus necesidades. No se basaban ni en la caza o recolección. Hasta tenían un comercio internacional o con ciudades lejanas. Sus gobernantes tenían conocimientos astronómicos que los empleaban para encontrar los mejores momentos para sus labores agrícolas. Sus construcciones aprovecharon la fuerza del viento para generar fuego. Tenían canales de irrigación. Eso es lo que tengo hasta ahora, profesor. Bien, estudiantes. ¿Ya tenemos ideas de cómo era la sociedad de Caral? Sí, profesor. Fue una gran sociedad. Sus construcciones son maravillosas. Muy bien. Por eso, ahora, identificaremos el legado cultural de la sociedad de Caral. ¿Qué es un legado cultural? El legado cultural incluye monumentos, colecciones de objetos y expresiones heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, expresiones artísticas, rituales, conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y la producción manual. Un legado que recibimos del pasado, vivimos en el presente y transmitiremos a las generaciones futuras. ¿Qué importancia tiene el legado? Es evidencia que heredamos de nuestros antepasados, como su cultura, las costumbres, sus creencias y valores, que debemos conservarlo y transmitir a las siguientes generaciones. ¿Cuál es el legado cultural de Caral? Invitamos a los estudiantes de primero y segundo a reflexionar sobre lo analizado, responder la pregunta y compartirla con la persona que los acompaña. Profesor, ¿puedo compartir lo que he descubierto? Por supuesto, adelante. Lo que más me ha impresionado de la cultura de Caral es que fueron una sociedad organizada, que trabajaban en diversas actividades para satisfacer sus necesidades, y tal vez por ello lograron realizar aquellas construcciones piramidales de las que nos narran las fuentes. Profesor, a mí me impresionó el hecho de que sus creencias los mantuvo unidos, que tenían conocimientos científicos y tecnológicos que usaron para enfrentar a la naturaleza y sacarle provecho, como los canales de irrigación, sus estudios astronómicos, sus experimentos para mejorar la calidad y productividad de algunas plantas. Caral aprovechó la fuerza del viento, canalizándolo a través de conductos subterráneos para tener las temperaturas en fogones muy altos. Muy bien, excelente. Ahora nos toca elaborar un cuadro de resumen de análisis de fuentes a través del cual se señale el legado cultural de la sociedad de Caral, de acuerdo a los aspectos estudiados. ¿Cómo elaborarlo? Debemos redactar en la primera columna el aspecto de Caral estudiado, como por ejemplo el económico, el social,
el científico-tecnológico, la arquitectura. Ah, ya. Y en las filas colocar las 4 fuentes estudiadas. ¡Exacto! ¿Cómo puedo evaluar mi trabajo? Debemos considerar los siguientes criterios. Menciona las características de la sociedad de Caral según las fuentes empleadas. Señala el legado cultural de la sociedad de Caral. ¿Cómo nos puede ayudar la capacidad de analizar fuentes para identificar el legado histórico? Hemos descubierto que las fuentes nos permiten conocer el pasado, comprender cómo fue su desarrollo y a través de ello descubrimos el origen de determinadas prácticas, costumbres, valores que nos identifican desde el pasado. ¡Excelente, Fátima y Pedro! Para consolidar nuestro aprendizaje, a aquellos estudiantes que tengan las fichas de autoaprendizaje de Ciencias Sociales, trabajaremos la ficha de aprendizaje número 4, titulada ¿Cuáles fueron las primeras sociedades que surgieron en los Andes centrales? Entre las páginas 29 al 31. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué hemos aprendido hoy? Recuerden que el propósito de este programa es analiza fuentes diversas sobre las primeras sociedades del Perú antiguo. ¿Consideras que lo hemos logrado? ¿Podemos analizar fuentes diversas sobre las primeras sociedades del Perú antiguo? ¿Cómo podemos demostrarlo? A partir del programa de hoy, ¿qué aprendizajes consideras necesarios desarrollar para analizar fuentes diversas? ¿Cómo planeas lograrlo? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos seguir aprendiendo a analizar fuentes históricas diversas, lo cual será beneficioso para que tú, tu familia y tu comunidad conozcan y valoren el legado cultural de las sociedades del Perú antiguo.